A ver, niños, ¿quién quiere que le cuente un cuento? A ver, niños, ¿quién quiere que le cuente un cuento? Hemos visto un vídeo en el cual había un lema que nos decía que hay una realidad que ves y hay otra realidad que es. Y la verdad es que cada uno de nosotros vemos nuestra realidad con nuestras propias gafas. Y es más, aunque nos quitemos las gafas, vemos la realidad que nos rodea. Vemos la realidad de nuestro barrio, de nuestros entornos de amistad, de nuestra vida cotidiana. Y hay cosas de la realidad que se nos escapan. Quien no usa el metro no sabe si el metro va bien o va mal. Quien no camina por descampados no sabe si las piedras pinchan o no pinchan. Esta es una de las tareas que tiene el informe FOESA al servicio de Cáritas. Descubrir esa realidad y acercarla a la sociedad. Esa realidad que es, tratar de acercarla y de explicarla. Ahora bien, además de hablar de la realidad que es, hay un lema al final del vídeo que hemos visto, y es la necesidad de descubrirla y de responsabilizarnos de ella. Este es otro de los elementos que también intentaré a lo largo de esta charla, de esta conferencia, traer encima de la mesa. Es importante que seamos conscientes de que podemos estar caminando pensando que vamos bien, pensando que estamos caminando por una calle en la que todo funciona bien, y sin embargo estar caminando por un descampado con un precipicio al final. Es importante que seamos conscientes de que tenemos que mirar con detalle lo que está pasando para no llegar a un riesgo, al riesgo de caernos. Y no estoy hablando de un riesgo individual, estoy refiriéndome a un riesgo colectivo, a un riesgo como sociedad. Pues fundamentalmente de riesgos vamos a hablar. Vamos a hablar del octavo informe FOESA, el que presentamos como el informe final de un ciclo. Vamos a hablar de la pobreza, más bien de las pobrezas y de la exclusión social.
Veremos cuál ha sido la evolución de la exclusión social en los últimos años. Veremos quiénes son las personas que viven en exclusión social y qué les pasa. Y la parte quizás más, yo creo, más crucial de todo este análisis es ver cuáles son los riesgos a los que nos enfrentamos. Yo me he permitido destacar 4. Hay muchos, pero estos 4 creo que son importantes. Los cambios demográficos, la desigualdad, el riesgo de nuestra democracia y el riesgo de la fatiga de la compasión. Cerraremos de manera muy breve hablando de un riesgo más global, pero también más importante, del riesgo de construir un mundo sin hogar. Pues comenzamos, y comenzamos hablando del 8º informe FOESA como el final de un ciclo. Imagínense una miniserie. Esto es el informe FOESA. Una miniserie compuesta de 3 capítulos. Un capítulo en el año 2007, justo antes de la crisis económica, un segundo capítulo en el año 2013, cuando la crisis económica estaba generando la mayor de los efectos, de las consecuencias, y un tercer capítulo y último, que cierra esta serie, que es en el año 2018. En la recuperación, ¿no? En el proceso de recuperación, 4 años después de la recuperación económica, 4 años después de que en el año 2014 tocaran la campana en nuestro país y dijeran el Producto Interior Bruto está creciendo, con lo cual hemos salido de la crisis económica. Esta es la imagen, este es el momento en el cual se sitúa este 8º informe FOESA. Y el informe FOESA nos habla de pobreza, pero fundamentalmente nos habla de exclusión. Y hablar de exclusión es muy parecido a hablar de pobrezas. Y es que eso es algo que en Cáritas conocemos muy bien. Sabemos que las personas tienen una pobreza económica, pero muchas veces tienen otras pobrezas, además de la económica. Algunas de ellas relacionadas con la económica. Si tú tienes un problema de vivienda, muchas veces está relacionado con tu pobreza económica. Claro que sí. Pero hay otras pobrezas que no son evidentemente económicas. Hablamos de pobrezas educativas, relacionales. De todo esto vamos a hablar. Y vamos a hablar para tratar de comprender la relación entre estas 2 imágenes. La imagen de la izquierda, evidente para todos nosotros y para todas nosotras, o sea, una imagen de una persona en la calle, la máxima exclusión, una persona sin hogar. Una situación de máxima exclusión. Sin embargo, cuando vemos la imagen de la derecha, bien podríamos decir que no tiene por qué estar en exclusión. Si doy algunos datos, por ejemplo, que es una mujer viuda, que tiene una pensión de viudedad, que esa pensión no es muy grande, en torno a 600 euros, pero que le llega, que la casa ya la tiene pagada y que la mujer se apaña con ese dinerito, hasta ahí lo económico bien. Sin embargo, podemos decir que esta mujer no tiene a nadie. Está sola. Está sola porque cuando se pone mala no hay nadie que le prepare un caldo. Está sola porque cuando tiene una enfermedad no hay nadie que le ayude a asearse. Este tipo de elementos son los elementos que también componen la exclusión social. Son los elementos que configuran esta imagen de pobrezas. No vamos a hablar de la pobreza y de la AROPE, que son indicadores clásicos de ver la situación, las condiciones de vida en España. Vamos a hablar de la exclusión social tal y como la construimos desde la Fundación FOESA. Y es que es necesario un mínimo conocimiento de qué elementos tenemos en cuenta. Lo primero es transmitir que es más que la falta de dinero, que es una acumulación de dificultades, concretamente una acumulación de dificultades de estas 8 dimensiones que están viendo en la pantalla. Por supuesto, lo económico, indudable. Por supuesto, el empleo y también su relación con lo económico. La vivienda, la salud, la educación, el conflicto social, las situaciones de aislamiento y la participación social y política. Estas 8 dimensiones componen los elementos, los pilares básicos de las condiciones de vida de la población. No se puede comprender las condiciones de vida de la población si no tenemos en cuenta estas 2, aislamiento y conflicto social. Podemos estar muy bien en todo lo demás, pero si tenemos una situación de aislamiento o conflicto social, nuestra realidad puede verse realmente dañada. En cualquier caso, la exclusión social es más que tener algo afectado de una de estas dimensiones. La exclusión social es cuando se acumulan dificultades de diferentes dimensiones. Es un alejamiento del espacio central de la sociedad. Y me gustaría que se fijaran aquí, en el centro de esta espiral. Las personas que están en el centro de la espiral son las personas plenamente integradas. Sin embargo, el proceso de ir hacia la exclusión, que es un proceso gradual, es un proceso en el cual vamos recorriendo esta exclusión. Claro, nos ocurre una cuestión.
y es que la espiral no está quieta, la espiral está en movimiento, y ese movimiento genera una fuerza centrífuga que expulsa y que hace que las personas que van saliendo de ese centro aceleren su proceso de expulsión. Esto es la exclusión social, cuando se nos van acumulando cosas y esas cosas hacen que se acumulen otras nuevas. Cuando pierdo el empleo y no encuentro un nuevo empleo y agoto la prestación por desempleo y dejo de pagar la vivienda y dejo de pagar la luz, elementos que se van acumulando. Hay muchas formas, muchos itinerarios de llegar a las situaciones de exclusión social, pero esta que les iniciaba es una muy frecuente. Falta de empleo, agotamiento de prestaciones, impago de viviendas y de suministros, problemas familiares, rupturas familiares. Es muy complicado afrontar las situaciones de dificultad y eso a veces genera problemas en la familia y eso a veces también genera problemas de salud. Estos son itinerarios que se van acelerando según nos vamos separando de ese centro de la exclusión social. Esa espiral, que no para de moverse, va empujando. La corriente, de alguna forma, va llevando a las personas hacia afuera. Y antes de dar el paso a los datos, un poco a la realidad, me gustaría que pensaran el proceso contrario. Me gustaría que pensaran en qué tenemos que hacer para que estas personas que están en exclusión caminen hacia la integración. No se sale directo del centro hacia afuera, tampoco se entra directo de afuera hacia adentro. Tenemos que entrar siguiendo la misma espiral. Sin embargo, recordemos que esa espiral tiene una corriente que ahora, cuando vamos hacia adentro, nos pilla en contra. Imagínense navegar a contracorriente, caminar a contracorriente. Es mucho más fácil llegar a la exclusión y es mucho más difícil retornar a las situaciones de inclusión social. Esta realidad multidimensional, esta realidad de exclusión social es la que ocurre a muchas familias en nuestro país. Concretamente a 8,5 millones de personas en España y a 4,1 si nos referimos a las situaciones de exclusión social más severa. ¿Por qué les explico todo esto? Les explico todo esto porque si ven este titular que salía en el mes de junio, después de la presentación del informe FOESA general, podrían alarmarse. Podrían decir, Baleares es la tercera comunidad con la exclusión social más elevada. ¿Pero cómo puede ser? Podrían no comprender, a lo mejor, bien el titular. Si lo medimos en términos económicos, no. Pobreza monetaria, Baleares no está a la tercera. ¿Vale? Sin embargo, en términos de exclusión social está a la tercera, después de Canarias y después de Extremadura. Claro, para comprender este titular hay que adentrarse un poquito más, y eso es a lo que les invito ahora. Adentrarse y comprender que la forma en que llegamos a decir si las personas están en exclusión social o no es utilizando 35 indicadores. No uno, que es el de pobreza, no 3, que son los de la tasa AROPE, sino 35 indicadores, que miden de estas 8 dimensiones que hemos visto. 35 indicadores diversos y que permiten obtener una fotografía bastante buena del espacio de la exclusión social. Una fotografía que nos permite dividir a la población en estos dos ejes, integración y exclusión, incluso en cuatro cajas, integración plena, precaria, moderada y severa. Una forma de ver que cuando la construimos en los últimos 4 momentos, 2007, 2009, 2013 y 2018, nos damos cuenta de un elemento. Un momentito, que el ordenador hay veces... Ahí, esa rayita es la que nos faltaba. Nos damos cuenta de un elemento, nos damos cuenta de la consolidación de la exclusión social. Si se dan cuenta, en estos momentos la exclusión social es superior a la del año 2007 en el conjunto de España y muy similar a la del año 2009. Evidentemente se ha producido una reducción importante de la exclusión en los últimos 5 años y se ha producido también un incremento de la integración plena, lo que ven en esta parte superior. Pero sigue habiendo una consolidación de la exclusión social en nuestra estructura social. Y si miramos a las personas en la exclusión social más severa, este verde más oscurito de la parte inferior, nos damos cuenta de que esa consolidación es mayor, que la exclusión social severa es superior al año 2007, superior al año 2009 y que se ha reducido mucho menos que la exclusión social moderada en los últimos 5 años. Además de esta consolidación de la exclusión social en la estructura social de nuestro país, lo que nos preocupa es la naturalización de la misma.
Lo que nos preocupa es que estemos dando como natural este proceso que ha ocurrido en los últimos años. Que pensemos que, bueno, esto ha venido así y ha venido para quedarse. Que pensemos que la consolidación de la exclusión social y de la precariedad, que también hablaremos más adelante, es algo natural y que poco podemos hacer contra ello. Bueno, pues vamos a dar el siguiente paso en cuanto el ordenador nos deje, que está pensando seriamente. Ocurre que cuando yo uso el puntero, ese puntito rojo que ven moverse por la pantalla, que me ayuda a llevarles la atención sobre cada uno de los datos, cuando yo uso ese puntero, el ordenador le cuesta un poquito. Vamos a reiniciar el programa. Es muy rápido. Vamos a reiniciar el programa. Muy bien. Y continuamos. Bueno, hemos visto la consolidación de la exclusión social en nuestro país, hemos hablado de la naturalización de la misma. Llega el momento de hacer un poco de reflexión sobre cómo hemos llegado a esta realidad. Para nosotros es importante que comprendan el esfuerzo que las Cáritas, las 70 Cáritas de España, realizan para llegar a esta imagen. Comentarles que hemos llamado a 139.000 puertas en el país, 8.000 en Baleares, que hemos recogido información de 29.000 personas en España, 1.800, este dato no es correcto, son 1.580 y pico. Discúlpenme, pero claro, hay veces que con tantos datos alguno se va, son 1.587 personas. 11.655 familias, 662 en Baleares. En cualquier caso, todo este proceso ha sido gracias a 350 entrevistadores que han llegado a las casas de las familias y que han compartido una hora y media para redescubrir toda esta realidad. 125 investigadores de 30 universidades y de 13 organizaciones de acción e investigación. Entre otras, las universidades, por ejemplo, la Universidad de Baleares ha participado también. ¿Todo esto para qué? Todo esto para conseguir un trabajo lo más riguroso posible, para conseguir un trabajo científicamente adecuado, para conseguir un trabajo que nos permitan márgenes de error pequeños, un margen de error inferior al 1% para el conjunto del Estado e inferior al 2,5% en las comunidades autónomas. Todo un trabajo para que tanto la academia como, en este caso, un medio de comunicación, de alguna forma apueste porque esta imagen que construimos desde Cáritas y Foessa es una imagen real y fidedigna. Pero ya llega el momento de ver cuál está siendo la evolución de la exclusión social. Ya hemos visto la evolución de la exclusión social en España, llega el momento de ver cuál ha sido la evolución de la exclusión social en Baleares. Y las noticias son buenas. La exclusión social, concretamente la integración social, se ha incrementado notablemente. Hemos pasado del 30,4% de población integrada plenamente al 42,8%. Las cosas han mejorado mucho y han mejorado también mucho y fundamentalmente para las personas que menos afectadas habían estado. Pero también ha mejorado para las personas más afectadas. Se ha reducido la exclusión moderada y se ha reducido la exclusión severa. En términos generales, hemos pasado de un 28% de exclusión a un 21,5%, lo que supone un 22% de reducción de la exclusión social severa, de la exclusión social general. Es verdad que esta reducción es más pequeña que en el conjunto del país, pero es una reducción notable. La rayita se me había olvidado mostrársela para que pudiéramos ver el ejemplo. Es importante, y es de las pocas comunidades autónomas en las que pasa, esta reducción de la exclusión es de alguna forma constante en todos los grupos de exclusión. Todos estos números que están viendo, lo único que reflejan es lo siguiente. Reflejan que las personas, aquí están las que más problemas de exclusión tienen, más problemas acumulan, y aquí estarían las personas integradas. Pues incluso entre las personas que más problemas acumulan se ha producido una reducción. Vemos cómo ha pasado del 4,3 al 3,4. Esto no ha ocurrido en España. Y no ha ocurrido en España porque no ha ocurrido en casi ninguna comunidad autónoma. Es decir, los que peor están, en los últimos 5 años se han incrementado. En España han pasado del 3,4 al 3,8. Esta es una dinámica generalizada en casi todas las comunidades autónomas. Sin embargo, en Baleares podemos decir, como altamente positivo, que esa reducción de la exclusión social también se ha producido entre los colectivos que peor se encontraban.
Llega el momento de compartirles ahora una imagen. Es una imagen cotidiana de un bar, personas tomando algo, una cafetería, alguien que va en bici trabajando, haciendo un reparto, y alguien que está tocando la guitarra y al parecer está pidiendo unas monedas por esa actividad. Esta imagen nos sirve para comprender qué tipos de sociedades tenemos en nuestro país y en este caso en las Islas Baleares. Una sociedad mayoritaria que la denominamos sociedad de las oportunidades, compuesta por 670.000 personas. Es la representada en color verde en la infografía. Es una sociedad que no tiene problemas en sus condiciones de vida. Es una sociedad que vive bien, acomodada, incluso que consume sin conciencia. Y es una sociedad que está mirando poco hacia los que no están como ellos, que está mirando poco hacia esa sociedad estancada o a esa sociedad expulsada. Al lado de esta sociedad de las oportunidades tenemos a una sociedad que denominamos insegura. Está representado en ese color marrón. Es una sociedad que se sienten distinto de la sociedad de las oportunidades, que se sienten lejos, que tienen empleos que no les permiten seguir el ritmo de la sociedad de las oportunidades. Y también es una sociedad con un futuro incierto. Es una población, 211.000 personas, que cualquier cambio importante en sus vidas personales o familiares, que cualquier suceso vital estresante, desestabilizador, podría hacerles caer a la exclusión. Es una sociedad que cualquier problema serio en la economía, por ejemplo, una nueva crisis económica, que esperemos que tarde mucho, pero que podría llegar en algún momento, les podría expulsar, les podría empujar de manera bastante rápida hacia la exclusión social. Y luego tenemos otro color, la sociedad estancada, ya en naranja, 243.000 personas en Baleares. Es una sociedad que lo está pasando mal. Muchos de ellos ya estaban en esta situación antes de la crisis. Algunos de ellos se sumaron a esta situación con la crisis y algunos de ellos han llegado a esta situación en la época de bonanza, en la recuperación económica. 243.000 personas que se sienten alejados del conjunto de la sociedad. Se sienten incluso descartados por los acomodados de la sociedad. Desconfían de las instituciones y desconfían porque no están viendo respuestas que les puedan servir. Y dentro de esta sociedad estancada, no es sumatorio, es dentro de la sociedad estancada tenemos la sociedad expulsada. 38.000 personas que están fuera de la sociedad, 38.000 personas que casi no existen, 38.000 personas para que incluso los sistemas de protección social no están siendo eficaces, porque no alcanzan a atender esas dificultades tan importantes y esa acumulación de problemas tan importantes que están desarrollando. Es el momento de ver cuál es la posición de Baleares en el conjunto de España. Tercera comunidad autónoma con mayores niveles de exclusión social. Estaríamos con Canarias a la cabeza, Extremadura posteriormente, perdón, le he dicho tercera y es cuarta, Comunidad Valenciana, tercera, Baleares con 21,5 y después ya Comunidad Valenciana con el 20,3. Es verdad que estamos en tercer lugar, las Islas Baleares, en niveles de exclusión social. Esto no sería lo mismo si miráramos solamente lo económico. Es verdad que llegamos a esta situación por un tipo de experiencias y de dificultades muy concretas en las islas. Y ese tipo de experiencias y de dificultades se empiezan a barruntar un poquito en este gráfico. Esto es cómo han evolucionado las dimensiones en las Islas Baleares en los últimos 5 años. La buena noticia es que casi todas se han reducido. ¿Ven todas las barras hacia la izquierda? Eso es bueno. Se ha reducido la afección de esas dimensiones. Sin embargo, me gustaría llamarle la atención sobre estos dos circulitos. Hay una dimensión que decir que se ha reducido es mucho. Se ha reducido un 0,1%. Vamos a decir en que se ha quedado estancada. La dimensión de la vivienda. 5 años después de recuperación económica, de bonanza, la vivienda no ha mejorado ni un ápice en Baleares. Y esto es algo que no ha ocurrido en muchas comunidades autónomas. La vivienda ha tendido a recuperarse también en otras comunidades autónomas. Segundo circulito, conflicto social. La dimensión del conflicto social, que tiene que ver con la anomia, tiene que ver con las adicciones, tiene que ver con las relaciones sociales conflictivas en la familia o en las vecindades, tiene que ver con los malos tratos. Esa dimensión ha desarrollado un crecimiento importante en las Islas Baleares.
Bueno, hay otro elemento que tiene que ver con el empleo, que lo veremos más adelante, pero empleo, vivienda y conflicto social son las tres dimensiones que mejor explican por qué las Islas Baleares, a pesar de ser una comunidad autónoma a nivel de riqueza económica de las más altas, se encuentra en esta tercera posición de exclusión social. Veamos ahora quiénes son, veamos ahora qué les pasa. Y la primera noticia que les quiero transmitir es que las personas en exclusión son personas a las que el ascensor social no les funciona. Este edificio que están viendo representa nuestra sociedad, la española y la balear también, cómo no. Este edificio representa un edificio con movilidad social. España es una sociedad con bastante movilidad social. No vivimos en la India, una sociedad de castas en la que cada uno nace y muere en la misma posición social. Esto no es España. España tiene una movilidad social alta. Sin embargo, tiene una peculiaridad, y es que tiene una movilidad social alta como de la segunda planta para arriba, o de la tercera planta para arriba. La primera planta tiene una movilidad social muy baja, de las movilidades sociales más bajas de la OCDE. Concretamente, lo que ocurre es que esta sociedad estancada, que vive aquí en la planta número 1, tiene muchas dificultades para mejorar sus condiciones de vida. Nosotros lo representamos con una frase que dice: mis hijos seguirán viviendo en la planta primera. Son familias, son personas que llevan un tiempo en esta situación de exclusión social y que tienen muchas dificultades para subir a este ascensor. El ascensor, de hecho, está averiado, como pueden ver. Es verdad que hay elementos que tienen que ver con las actitudes, con las motivaciones personales y familiares, ¿cómo no? Pero hay muchos elementos que tienen que ver con nuestro sistema social, que tienen que ver con cómo nos organizamos como sociedad, con cómo redistribuimos la riqueza, con cómo generamos un sistema educativo que puede ser generador de oportunidades reales o no, de cómo generamos un sistema de desarrollo económico y de empleo que dé oportunidades a toda la población. Todos estos elementos nos reafirman y nos hacen ver cómo las personas que viven en esta primera planta tienen muchas dificultades para ir en esa corriente en contra hacia los espacios de la inclusión social. Me gustaría dedicar un minuto solamente a hablar de la transmisión intergeneracional de la pobreza. Es un desarrollo de este elemento que estamos planteando. La falta de movilidad social genera en ocasiones transmisión intergeneracional de la pobreza y de la exclusión social. Esto no es ni más ni menos que cuando tú te has criado en un hogar con graves dificultades económicas o con situaciones de exclusión social graves, tú tienes menos oportunidades que el resto de las personas. Bueno, esto lo podríamos pensar todos, sí, tienes menos oportunidades, pero tienes menos oportunidades hasta niveles como los que les voy a decir. Por ejemplo, tienes el doble de probabilidad de no terminar la educación secundaria obligatoria. Tienes el doble de riesgo de estar en exclusión social cuando eres adulto. Elementos que están marcando a muchos niños y a muchas niñas, que marcaron durante la época de crisis y que si no generamos políticas realmente orientadas a evitar estas situaciones de cronicidad en la pobreza y en la exclusión social, pueden volver a producirse. Llegamos al quiénes son. No voy a meter demasiada información, solamente una muy breve. Esta no es, perdón, porque estamos dando aquí. No sé por qué no me ha grabado los cambios. No se preocupen, se lo comparto de viva voz. El perfil de las personas en exclusión social es un perfil en el que básicamente encontramos hogares sustentados por hombres, ¿vale? Hogares sustentados por hombres de 45 a 64 años, en las que muchos de ellos, el 40 y tantos %, trabajan, en el que la mayoría de ellos son personas españolas, ¿vale? Son personas de nacionalidad española, y en la que una parte importante se da en municipios entre 20 y 50.000 habitantes. Ese sería el perfil. Pero es verdad que una cosa es el perfil y otra cosa es el riesgo. El perfil es quienes están ahí, en esa situación. Sin embargo, el riesgo nos dice otra cosa. El riesgo nos dice, bueno, tú por tus características, ¿qué grado de exposición tienes a la exclusión social? Y el riesgo es bien distinto en la realidad de nuestro país, de Baleares, perdón. El riesgo es que el riesgo es mucho más importante cuando la sustentadora principal es mujer. Es mucho más importante cuando tienen menos de 30 años, cuando no tienen estudios completados, cuando están desempleados, cuando la nacionalidad es de algún país extracomunitario, cuando en los hogares hay menores y específicamente cuando hay familias numerosas o familias monoparentales.
Este sería el riesgo como contraposición a esa distribución o a ese peso que tiene la exclusión social en la Comunidad Balear. Pues bien, llega el momento de empezar a hablar de esos 4 elementos que yo les avanzaba, de vivienda, de empleo, de conflicto social y de un cuarto que creo que no le avanzaba, pero creo que es importante, que es el de la salud. El primer dato que quiero compartirles es un dato que les diferencia mucho de la realidad del conjunto del país. Y es que la tasa, el 14% de la población, 161.000 personas, viven bajo el umbral de la pobreza severa una vez que se han descontado los gastos relacionados con la vivienda y con los suministros de la misma. Esto es más sencillo de entender si nos vamos al día 1 o día 2 de cada mes. Nos pasan el recibo del alquiler, pagamos la luz, el agua y el gas, y muchas familias, el 14% de las familias en Baleares, se quedan bajo el umbral de la pobreza severa. Nuestro umbral de la pobreza severa, el de la Fundación Foessa, está calculado en 288 euros para un adulto o en 599 euros para 2 adultos y 2 menores. Estamos hablando de que después de pagar la vivienda, el 14% de la población se queda en esos niveles económicos. Asimismo, un 9% de la población ha recibido avisos de cortes de suministros de la vivienda. Y por otro lado, la inseguridad y la inadecuación de la vivienda afecta a 36.000 y a 38.000 familias respectivamente. Les voy a explicar un poquito más al respecto. La vivienda insegura y la vivienda inadecuada está definida tal y como define la clasificación ETOS de FEANSA, una entidad a nivel europea sobre exclusión residencial. ¿Qué significa vivienda insegura? No saber si dentro de 2 meses voy a poder seguir en esta vivienda. Y esto puede ocurrir porque no soy titular del derecho, porque no tengo un contrato de alquiler, estoy realquilado, por ejemplo, o porque tengo un riesgo de pérdida o de desahucio, o porque hay una situación de violencia intrafamiliar que, bueno, pues probablemente pueda hacerme tener que salir de esa vivienda. Estos 3 elementos representan lo que es la vivienda insegura y afecta a 36.000 hogares en las Islas Baleares. Las Islas Baleares es la comunidad autónoma con mayor porcentaje de vivienda insegura de toda España, 8%. Es algo que también vuelve a hacer destacable la posición de las Islas Baleares en este territorio de la vivienda. La vivienda inadecuada, sin embargo, no sitúa a Baleares en ese top 1, sino que la sitúa de la media hacia arriba, pero no tan alto, y nos habla de que 38.000 hogares sufren estas situaciones de inadecuación de la vivienda. Aquí en vez de 8 de cada 100, debería decir 4 de cada 100, discúlpenme, ¿vale? Son cambios que he hecho en el último momento, pero que no se han sincronizado. La inadecuación de la vivienda supone que no tenemos suministros adecuados, porque no los tiene la vivienda o porque no podemos pagarlos, supone que existen barreras arquitectónicas cuando hay situaciones de movilidad reducida, o supone que hay deficiencias graves en la construcción. A este respecto, me gustaría compartirles la evolución de un par de indicadores en términos de vivienda, para que podamos también ilustrar este elemento. Por ejemplo, la insalubridad en las viviendas ha pasado del 6% en 2013 al 11,5% en 2018. Las situaciones de deficiencias graves en la construcción o ruina han pasado de un porcentaje muy pequeño, el 0,5%, al 4,4% en 2018. Elementos que nos hacen ver un poco cómo esta inadecuación de la vivienda se está construyendo en esta realidad. Vamos al empleo, y la primera noticia que les tengo que compartir del empleo es que el empleo se ha reducido muchísimo. El desempleo, se ha reducido muchísimo. Sin embargo, no se ha reducido a los niveles previos a la crisis económica. Tenemos un desempleo que alcanza al 12% de la población, superando el 7% que había en el año 2007. Tenemos un 7% de la población que convive en hogares donde todas las personas activas sufren el desempleo. Un 9% de las personas que trabajan se encuentran bajo el umbral de la pobreza y el 20% sufren la exclusión social a pesar de trabajar. La parcialidad indeseada afecta a 6,5 de cada 10 trabajadores parciales y la parcialidad eleva de manera intensa el riesgo de exclusión social en el conjunto del país y de manera especial en Baleares. ¿Cuál es la imagen que estamos, por tanto, transmitiendo? Que el desempleo se ha reducido, pero sigue habiendo personas sufriéndolas y que el empleo no está siendo un elemento, una herramienta eficaz de integración social. Lo es para algunas personas, pero no lo es para otras muchas. De hecho, estamos construyendo un modelo a nivel no de Baleares, sino a nivel de conjunto de España,
que nos hace hablar de dos tipos de trabajadores, el trabajador de antes y el trabajador de ahora. Permítanme este juego, esta licencia, no sé, creativa. El trabajador de antes es el trabajador estable, bueno, pues que tiene unas condiciones económicas adecuadas, que trabaja 40 horas, que si no trabaja 40 horas es porque quiere trabajar menos, porque hay personas que con media jornada les llega muy bien. Es un trabajador, bueno, que el empleo le satisface económicamente y también le satisface socialmente, le produce vínculos sociales, le genera buenas relaciones. Y el trabajador de ahora. El trabajador de ahora, que es un nuevo trabajador cuyas entradas y salidas del mercado laboral son constantes, cuya alternancia de unos puestos a otros es constante, cuyos periodos de desempleo entre los periodos de empleo son habituales, cuyo trabajo parcial no es deseado, sino que es muy difícil conseguir un trabajo 40 horas. Trabaja 20 o 25, o esta semana trabajas 60, pero la semana que viene trabajas 5, nada más, y entre las dos no suman 80, que es lo que deberían de sumar. Estos dos tipos de trabajadores están creando una brecha en el mundo del empleo. Una brecha que en términos generales podríamos decir que 6 de cada 10 trabajadores son de los de antes, con condiciones inclusivas, y 4 de cada 10 trabajadores no tienen esas condiciones inclusivas. Bueno, llegamos al tema económico, que también es importante. 17.000 hogares sufren la pobreza severa, es decir, tienen ingresos inferiores al 30% de la renta mediana equivalente en los términos que les describía anteriormente. 7.000 hogares tienen privación de al menos un bien considerado básico. Estamos hablando de agua corriente, estamos hablando de frigorífico, de lavadora, estamos hablando de evacuación de aguas sucias, estamos hablando de elementos, bueno, que todos consideramos como normales, ¿no? Pero también es importante el aislamiento. 26.000 hogares no tienen ningún apoyo para situaciones de enfermedad o dificultad. Son personas que viven solas y que son personas que cuando viven solas, si tuvieran algún problema, no tienen a nadie a quien acudir. Llegamos ya a la parte final de estos datos que describen la realidad balear. La parte del conflicto social, ¿no? Aproximadamente 4.000 hogares con relaciones conflictivas en el seno del hogar. Aproximadamente 4.000 hogares con problemas de adicciones en los últimos 10 años. Discriminación percibida del 27% de la población, por razones de sexo y de raza o etnia, fundamentalmente. Discriminación percibida que cuando la medimos entre los nacidos en el extranjero se eleva al 41%. Esta elevación de la discriminación percibida es algo que ocurre en todo el país. Sin embargo, el incremento que se produce en Baleares entre las personas que no son de España es el doble del que se produce en el conjunto del país. Es decir, las personas extranjeras en Baleares sufren de manera más sentida la discriminación y de manera diferencial mucho más que en el conjunto del país. Y terminamos con la salud. Y por dar una pincelada solamente, es que hay 2.000 hogares en los que alguna persona, aproximadamente 2.000 hogares en los que alguna persona dependiente necesita ayuda o cuidados de otra persona y no las recibe. Personas con situaciones de dependencia para actividades de la vida diaria. Estamos hablando de levantarse, asearse, hacer la comida, ir a comprar, dar un paseo o salir de casa, etc. Bueno, esta es la parte hasta ahora más de radiografía de la realidad social balear. Llegamos a un punto y es que hablamos ya de una manera más general de cuáles son los principales riesgos a los que nos estamos enfrentando como sociedad. El primero de ellos, el que les quiero traer en primer lugar, es el riesgo relacionado con la desigualdad. Quiero que se fijen solamente en esta parte de la pantalla, en la parte izquierda. Quiero que vean que entre el año 2008 y el año 2017 la renta media de Baleares se ha incrementado un 11%. Podrían decir que, pues poco, ¿no? En todos estos años solo un 11%. Vaya, no es mucho, pero hay que comprender que la crisis económica ha estado en medio. Y es lógico que el incremento de la renta no haya sido grande. Sin embargo, quiero que se fijen en este cuadradito azul. El cuadradito azul es el 20% de la población que queda en la base de los ingresos económicos, los que menos ingresos tienen, ¿vale? En este tiempo, el 20% más pobre solo se ha incrementado el 0,6%, que es lo mismo que decir que no se ha incrementado nada. Es decir, en el mismo periodo económico, la sociedad balear ha generado una renta, ha incrementado su renta un 11%, y las personas más pobres lo han incrementado un 0,6%, que es decir, nada. Claro, esto lo que ha hecho es aumentar la brecha, separar más a las personas, incrementar esa desigualdad. Y querría mostrárselo a través de este edificio que están viendo en estos momentos.
Es un edificio de 10 plantas. Los más ricos viven arriba y los más pobres viven abajo. Bien, si vemos la diferencia entre los ingresos de las plantas novena y décima y las plantas primera y segunda, vemos que es del 7,2. Es una de las distancias más grandes de las comunidades autónomas en España, incluso de las regiones europeas. 7,2 de distancia entre los más ricos y los más pobres. Esto vendría a ser que si los más pobres ingresan 1.000 euros, ya quisieran algunos, los más ricos estarían ingresando 7.200 euros. Ahora veamos otro tipo de desigualdad, una desigualdad muy importante, crucial, que es la desigualdad entre los más pobres y la clase media. En este caso la desigualdad es de 2,5. Y yo les decía que esta desigualdad es crucial porque es una desigualdad que afecta mucho a las personas que están abajo. Afecta mucho en dos sentidos. Uno, si hay mucha desigualdad con la clase media, hay muchas cosas normales que no me puedo permitir. Mi distancia con la clase media es grande y, por tanto, hay cosas habituales que me gustaría hacer que no puedo hacer. Yo veo a la gente haciendo cosas que las personas que están en la parte de abajo no pueden hacer. Y también tiene un segundo riesgo esta desigualdad entre clase más pobre y clase media, y es el desaliento. El ver tan lejos a las personas de la clase media, que es que están en otro punto. Yo no voy a llegar nunca ahí, mis condiciones no me permiten. Y ese desaliento cunde, ese desaliento filtra a muchas personas. En cualquier caso, yo les voy a dar dos noticias, una mala y una buena. La mala es que la desigualdad entre los ricos y los pobres todavía ha crecido más en estos últimos años. Ha pasado del 5,9 al 7 y al 7,2. Y una buena es que la desigualdad esa que les decía que era tan importante se ha reducido en los últimos años. Ha pasado del 2,7 al 3,1 y posteriormente al 2,5. Y esto es una buena noticia y hay pocas comunidades autónomas en las que se haya producido esa reducción de la desigualdad entre clase baja y clase media. Pero también tenemos riesgos relacionados con los cambios demográficos. Riesgos que tienen más peso y más importancia de los que podríamos pensar. Riesgos que tienen que ver, por ejemplo, con los nacimientos. La tasa de natalidad, la tasa de fecundidad van en picado. No es que estuvieran muy altas en Baleares, pero además de no estar muy altas, van en picado. La transición demográfica se está acelerando y en Baleares es una de las comunidades autónomas con mayor aceleración en esa falta de natalidad. La edad media de la maternidad sigue incrementándose. Estábamos en 30,5 años en 2007 y estamos ahora en 31,7, rozando los 32 años de edad media a la maternidad, a la primera maternidad. Todo esto está generando una dificultad a nivel social que tiene que ver con la baja natalidad. Pero hay otros dos elementos que en esta pirámide tienen peso. El aumento de la esperanza de vida, el aumento de la longevidad, cual es una buena noticia, y las nuevas estructuras de los hogares, que es cambios demográficos y cambios en los hábitos que hace, por ejemplo, que existan 2 millones de hogares monoparentales. Faltas de políticas de conciliación de la vida laboral y familiar que animen de alguna forma a las familias, a hacer ese proceso vital de crear una familia de una manera con menos riesgos. Cambios demográficos que nos están enfrentando ante una crisis de los cuidados. Crisis de los cuidados que está de alguna forma agudizando ciertas dificultades. Cuando optamos por la familiarización de los cuidados, que yo creo que casi todos diríamos, pues yo me gustaría que me cuidaran en casa, que me cuidara alguien de la familia, y eso es algo bueno, pero cuando acentuamos los cuidados por ahí, vemos que hay un aumento en la carga para las mujeres. Las mujeres trabajan fuera y trabajan en casa. Estos cuidados están generando una sobrecarga, fundamentalmente porque el reparto no es equitativo, porque más de 8 de cada 10 personas que hacen cuidados en casa son mujeres. Pues bien, esta es una de las cosas, una de las tensiones que nos están produciendo. Por otro lado, la mercantilización de los cuidados también es bueno, ¿no? Dices, pues buscamos a alguien que nos ayude en casa y que pueda atender a esta persona. Y eso es bueno porque se generan puestos de trabajo. Pero es solo accesible a quien tiene los recursos. Es solo accesible a quien puede pagarlo. Bueno, me quedo aquí, en estos dos elementos de las crisis de los cuidados. Podríamos profundizar o podremos profundizar luego si quieren en el turno de palabras, pero creo que sean suficientemente ilustrativos de los riesgos a los que se nos enfrenta. Y me gustaría llamarles la atención sobre estos dos elementos. Esto es,
dentro de las personas que necesitan cuidados sí o sí, porque no pueden realizar actividades de la vida diaria por sí mismos, ¿cómo se están atendiendo en Baleares? Pues la mayor parte de estos cuidados se están atendiendo en casa, por miembros del hogar, 68,6%. Algo que contrasta con la realidad del conjunto del país, que es del 52,6%. Pero también quiero llamarles la atención sobre otro elemento, y es sobre este 21,9% que no están recibiendo la ayuda que precisarían. Vamos al tercero de los riesgos, a los riesgos relacionados con la democracia. Muy bien. Y es que la democracia corremos el riesgo de que se quede en un mero manual de procedimientos. Un manual de procedimientos que nos haga votar cada 4 años, o cada año, pero que se base solamente en eso, solamente en ir a votar, ¿no? La democracia tiene que ver con la redistribución de la riqueza. La democracia tiene que ver con no dejar a nadie atrás. La democracia tiene que ver con construir sociedades cohesionadas. Es decir, el mero hecho de generar una estructura que nos permita elegir a nuestros representantes, cosa importantísima, no le quiero quitar ni un gramo de peso, sin todo lo demás pierde sentido. Y pierde sentido, entre otras cosas, por esto que les voy a explicar. En Baleares tenemos a 122.000 personas que no tienen derecho a voto. Su nacionalidad no les permite votar. Y esto, de alguna forma, también las está excluyendo, las está sacando de esa realidad social. Les está, de alguna forma, haciendo menos ciudadanos a la hora de elegir a sus representantes. Pero, además de esto, quiero llamarles la atención sobre esto. Hay barrios donde el 75% de sus habitantes no vota. Esto no ocurre solamente en Madrid, que los conocemos y que llegan incluso en algún barrio hasta el 82%, sino que ocurre en todas las comunidades autónomas. Y cuando miramos esos barrios nos damos cuenta que son barrios con altos niveles de pobreza y con altos niveles de exclusión social. En la otra mano tenemos a barrios con niveles de abstención inferiores al 15%, 15-20%, que son barrios muy acomodados. ¿Qué les quiero transmitir con esto? Que las personas más pobres y las personas más excluidas votan menos. Y esto es un problema. Esto es un problema porque ese alejamiento, esa desafección con la política hace también que sean menos observadas por los partidos políticos. Los partidos políticos, como es lógico y normal, buscan realizar el bien común, buscan servir a la sociedad, pero también buscan recibir el voto para que les permitan seguir haciendo esa tarea. Es lógico, es legítimo, ¿no? ¿Qué ocurre cuando hay un sector de la población que no está emitiendo su voto? Pues ocurre que las agendas políticas a lo mejor no centran suficientemente la atención en estas personas. ¿Y qué ocurre cuando las agendas políticas no centran suficientemente su atención en estas personas? Que estas personas se desaniman y votan menos. ¿Y qué ha sido primero? No lo sé, no me atrevo a decirlo, pero desde luego es un círculo vicioso que se está retroalimentando. La satisfacción con la democracia en nuestro país es de las más bajas de la Unión Europea. Solamente están más insatisfechos Grecia. La insatisfacción con el funcionamiento de la democracia en las Islas Baleares es un poquito mayor la insatisfacción que en el conjunto de España. Pero no quiero llamarles la atención sobre la comparativa con el Estado, quiero llamarles la atención sobre esta comparativa. Y es que las personas excluidas están aún más insatisfechas con el funcionamiento de la democracia que el conjunto de la sociedad. Bueno, llegamos al cuarto de los riesgos, al riesgo relacionado con la fatiga de la compasión. Es un riesgo que tiene que ver cuando nos cansamos de ayudar a los mismos, cuando nos cansamos de ayudar a los que sufren, a los vulnerables, cuando nos cansamos de ayudar a los que no han salido de la pobreza o de la exclusión social. Y es que, a día de hoy, el 51,3% de la población se encuentra menos dispuesta a ayudar que hace 10 años. Esto se debe a varios motivos. Les diré alguno de ellos. El primero de ellos es que tienen menos capacidad de ayuda. Es que ese adelgazamiento del colchón que se ha producido por la crisis económica ha llegado a muchas familias. Por lo tanto, hay menos ahorros, hay menos recursos para tender esa mano. Y esto es una realidad generalizada. Pero además de esta falta de recursos, que no le pasa a todo el mundo, también tenemos una cuestión de actitud. Una cuestión de actitud y es, la crisis ya ha pasado,
en los periódicos y en la tele no sale que haya mucha gente pasándolo mal, igual no se necesita tanto mi ayuda. La invisibilización de las situaciones de exclusión social que están sufriendo la sociedad hace que haya menos personas abiertas, informadas o dispuestas a prestar su ayuda. Y un tercer componente es la criminalización del pobre. El hacer que el de alguna forma decir, la persona que no ha salido, que sigue ahí, es porque no ha querido. Oportunidades ha tenido. 4 años, 5 de recuperación económica ya podría haber salido. Sin embargo, en esta posición de criminalización de la persona que está en pobreza o exclusión hay una falta de información, una falta de observación de la realidad que nos dice que las cosas han mejorado, pero que no han mejorado lo suficiente para las personas que peor lo están pasando. Llegamos al final, al punto final en el cual yo les decía que estamos ante el riesgo de construir un mundo sin hogar. Y para hablarles de esto, les voy a hablar de mi hijo, de Darío. Se llama Darío, tiene 4 años y es un niño permanentemente feliz. Está contento todos los días, es divertido. Yo llego a casa cansado, con muchas cosas en la cabeza, me las quita rápidamente. Le gustan mucho las fiestas y le gustan mucho las fiestas del barrio. Y en las últimas fiestas del barrio, que había payasos, castillos hinchables, música y diversión, hubo una pelea. Una pelea, no hablo de... una pelea además que involucró a muchas personas y que generó muchos gritos y mucha tensión. Darío salió corriendo, se acercó a mí, como es chiquito, me miró para arriba y me dijo, papá, quiero ir a casa. Lo que necesitaba en ese momento Darío no era ir directamente a casa. Lo que necesitaba en ese momento Darío era empatía. Que yo supiera lo que él estaba, que me hiciera una idea de lo que él estaba sintiendo. De ese miedo, de esa inseguridad que le estaba provocando eso que estaba ocurriendo. Lo que necesitaba Darío en ese momento era compasión. Más allá de la empatía, compasión. Y necesitaba calor. Necesitaba protección y seguridad. Identificaba eso como la casa. Pues bien, estamos ante el riesgo de construir un mundo sin empatía, sin compasión y sin calor. Permítanme pensar en 4 cosas que yo confrontaría ante ese riesgo de un mundo sin hogar. Lo primero, combatir el miedo. Combatir el miedo que tenemos cada uno de nosotros. El miedo a no tener una pensión cuando nos jubilemos. El miedo a quedarnos sin empleo. El miedo a que tengamos una enfermedad que nos impida trabajar y qué va a pasar. El miedo a que vengan personas de otros países y vivan en nuestro país. Todos son miedos razonables, irracionales diría alguien, porque los miedos son irracionales, pero bueno, algunos incluso tienen su fundamento. Y es normal que cada uno tengamos los nuestros. Lo que es importante es que esos riesgos los compartamos, que compartamos las incertidumbres, que nos los hablemos, porque si los dejamos sin compartir, van creciendo. Nos van haciendo menos conscientes de que eso es un miedo y nos van haciendo, por tanto, una sociedad menos acogedora y una sociedad menos calurosa, menos generadora de calor. Necesitamos al mismo tiempo recuperar y actualizar una intuición que se produjo después de la Segunda Guerra Mundial, que fue la de construir los estados de bienestar social. Después de la Segunda Guerra Mundial, la sociedad apuesta por construir estados de bienestar social. No es porque alguien tenga una idea bonita y diga, pues vamos a hacer un estado de bienestar social. Es porque se quiere huir de la violencia, de la falta de cohesión social. Se quiere huir de la desprotección, de la inseguridad, de la incertidumbre que venía acompañando a la sociedad europea durante los últimos años. Para eso se construyen los estados de bienestar. Y tenemos que recordárnoslo para ser conscientes del riesgo que tenemos cuando le quitamos una lonchita a ese estado de bienestar. Cuando rascamos y quitamos un pelín de ese estado de bienestar, si no pasa nada por quitar esto. Cada uno de los elementos que constituyen el estado de bienestar, por supuesto mejorables, por supuesto que sí, pero si los vamos haciendo más pequeñitos, vamos desconectándonos de esta necesidad que se vio en el siglo pasado en nuestra sociedad. Y necesitamos generar espacios de abrigo para no llegar a este mundo, a esta sociedad sin hogar. Espacios de abrigo que apoyen a la familia que acaba de llegar de Venezuela sin ningún tipo de recursos, huyendo de la violencia y de otras cosas, pero que también apoye a la familia
que se ha quedado sin casa y que no tiene dónde ir. Que apoye a esa persona mayor que se siente sola. Que dé calor a todas las personas que están sufriendo en estos momentos. Y por último, me gustaría hacer un momento de pedagogía de dos elementos, de la indignación y de la esperanza. Les pido que se mantengan indignados. Y no les estoy pidiendo que estén enfadados, ni mucho menos. Creo que se puede estar indignado y ser feliz. Pero les pido que se mantengan indignados porque esa indignación es necesaria para tomar conciencia de la injusticia. Y para tomar conciencia y actuar, para responsabilizarnos de esa injusticia. Necesitamos que la indignación nos remueva cada vez que vemos algo que no es humano, cada vez que vemos algo que es injusto. Y en el mismo nivel, ni un gramo menos de indignación, les pido que vivan esperanzados. Que pidan esperanzados activamente, poniendo de su parte para que esa esperanza pueda llegar a formarse. Porque no está todo perdido, porque se pueden hacer muchas cosas y porque además podemos cambiar muchas cosas. Es verdad que los cambios son pequeños, son difíciles y que la tarea es grande, pero esto no nos debe parar. Al final, para resumir esto, les traigo un poema que lo explica muy bien, que dice que es tarde pero que es nuestra hora. Es tarde pero es todo el tiempo que tenemos a mano para hacer el futuro. Es tarde pero somos nosotros esta hora tardía. Es tarde, pero es madrugada si insistimos un poco. Muchas gracias.